Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Contexto 360. Estamos aquí en CRC 89.1 Radio. Como siempre, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Recuerden que pueden encontrar nuestros episodios en Facebook Live, también en Spotify y en YouTube. Precisamente por si se perdió de algo que le interesa, puede buscarnos ahí y, por supuesto, sintonizarnos acá en CRC 89.1 Radio. Como siempre, les acompañamos para compartir información útil que ayude a mejorar nuestra calidad de vida. En esta tarde quiero darle la más cordial bienvenida a Valeria, de Inteligencia Artificial, que nos acompaña hoy también aquí en Contexto 360. Bienvenida. Muchas gracias. Es un placer estar aquí en Contexto 360. ¿De qué tema estaremos hablando hoy? Bueno, hoy vamos a hablar, Valeria, sobre salud financiera, pero antes de eso, contanos un poco qué pasaba en la historia un día como hoy. Hoy en el Día Histórico tenemos eventos realmente fascinantes. En 1531, Enrique VIII se proclamó cabeza de la Iglesia de Inglaterra, marcando un cisma religioso. En 1858, Bernadette Soubirous aseguró haber visto a la Virgen María en Lourdes, un evento que transformó a este lugar en un famoso sitio de peregrinación. En 1975, Margaret Thatcher fue elegida líder del Partido Conservador, abriendo el camino para convertirse en la primera mujer primera ministra del Reino Unido. Y en 1990, Nelson Mandela fue liberado tras 27 años de prisión, marcando el inicio de una nueva era para Sudáfrica. Finalmente, en 1999, un jurado en San Francisco condenó a Philip Morris a pagar $50 millones en un caso histórico sobre la responsabilidad de las tabacaleras. Espero que hayas disfrutado de este recorrido histórico. Gracias por tu aporte aquí en Contexto 360 en esta tarde. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad para pasar al tema de fondo. Gracias a ti, me alegra haber sido parte de Contexto 360. Que tengas una excelente tarde y nos escuchamos pronto. Hoy precisamente tenemos un tema que cae muy bien para estos primeros meses, semanas del año 2025 y precisamente pues queremos preguntarnos hoy cómo convertir, cómo hacer realidad ese propósito de mejorar nuestras finanzas personales, que es un tema siempre recurrente, no solo a inicio del año, sino que pues en todo momento de nuestra vida. Y pues para ello vamos hoy a contar con la presencia de Daniela Gutiérrez, quien es economista de la Asociación Bancaria Costarricense y que por supuesto le damos la más cordial bienvenida. Daniela, ¿qué tal? Un gusto que estés con nosotros aquí en Contexto 360. Buenas tardes, don Leonardo. Qué gusto saludarlo. Más bien, muchísimas gracias a ustedes por el espacio para hablar de este tema tan importante, tan cotidiano y tan necesario. Así es, Daniela. Muchísimas gracias por eso. Y pues bueno, hablábamos del arranque del año porque nos toma este momento del año para conversar de este tema. Eh, Tendemos siempre como a revisar lo que hicimos el año anterior, ajustar nuestros hábitos, proponernos nuevas cosas para este 2025. Y bueno, pero siempre es momento para replantear nuestras finanzas personales. ¿Por qué es que el inicio de año también a veces se convierte en un momento propicio para ordenarnos en nuestro plano de finanzas, Daniela? Sí, bueno, y creo que es como un propósito permanente, ¿verdad? En la vida de todos, llevar esta parte de las finanzas ordenadas, pero el inicio de año siempre nos brinda, ¿verdad? Como un nuevo comienzo para empezar a hacer las cosas bien o para hacerlas de una mejor manera que lo hicimos el año anterior. Entonces, bueno, enero siempre es un momento ideal para evaluar cómo hemos ido haciendo las cosas y para comenzar con una, ya sea una nueva forma o una mejor manera. Efectivamente, y cuando queremos mejorar, perdón, cuando queremos mejorar nuestras finanzas personales, eh, ¿por dónde empezamos, Daniela? ¿Cuál sería esos primeros pasos para ponernos propósitos y darle recomendaciones prácticas a nuestra audiencia de que a veces puede ser complicado para alguien, pero ¿cómo podemos empezar justamente para ponernos en orden y buscar una mejor alternativa para nuestras finanzas?
Sí, bueno, lo más importante es recordar que lo que no se mide, ¿verdad? Lo que no se está en constante revisión, no se puede mejorar. Entonces, es muy importante que si las personas quieren mejorar sus hábitos financieros, empiecen elaborando un presupuesto. Yo sé que este tema del presupuesto se habla mucho y probablemente las personas están hasta un poco cansadas de escucharlo, pero realmente es la manera indicada de hacerlo. Es el paso a paso y es en la elaboración de ese presupuesto donde nos vamos dando cuenta de en dónde estamos, digamos que fallando o dónde podemos tomar, ¿verdad? Dinero para ahorrar o para invertir y así mejorar esas finanzas. Entonces, el primer paso definitivamente es realizar un presupuesto. Muy bien, y para las personas que no tienen esa, digamos, ese hábito o que no tienen tal vez ese tipo de experiencia, ¿cuáles serían las recomendaciones de ese presupuesto? ¿Qué es lo primero que tienen que Sí. hacer, verdad? Ujú. Bueno, el presupuesto se basa básicamente en dividir los ingresos y los gastos, ¿verdad? Es importante saber cuáles son mis ingresos, primeramente, y hay varios tipos de ingresos. Por ejemplo, están los ingresos fijos, ¿verdad? Que son los que se reciben de manera constante o por una cantidad fija cada mes, como lo es el salario, la pensión alimentaria, algún alquiler de algún bien que tengamos. También están los ingresos variables, ¿verdad? Que son aquellos que no siempre se reciben, o sea, no se reciben de una manera constante, o que la cantidad que se recibe varía de cada mes. Por ejemplo, ahí están, no sé, las comisiones por algún servicio que hagamos, los ingresos de algún emprendimiento que tengamos que no, no sé, algún mes venderemos más y otro mes venderemos menos, ayudas familiares, no sé, que tal vez algún familiar nos brinde alguna colaboración un mes, pero no es algo fijo, sino que es de vez en cuando. Y también están los que llamamos ingresos extraordinarios, ¿verdad? Que son aquellos que se reciben muy rara vez o una única vez, como, no sé, una herencia, las ganancias de la lotería o una donación. Entonces, es importante tener claro cuáles son esos tipos de ingresos, porque no todos los ingresos se utilizan para lo mismo. Por ejemplo, yo no puedo meter en mi presupuesto este, los ingresos variables, porque puede ser que en un mes los tenga disponibles para los gastos, pero puede ser que para otro mes no, ¿verdad? Porque justamente por eso es que son variables. Entonces me va a generar un extra financiero el mes en que no tenga ese ingreso. Entonces es muy importante inicialmente categorizar esos tipos de ingresos y seguidamente hacemos lo mismo con los gastos. ¿Verdad? ¿Cuáles son esos gastos fijos? Los que todos los meses tenemos que hacer. El pago de los servicios de agua, de luz, el pago de la cuota de algún préstamo en el que ya incurrimos, el alquiler de la casa, no sé, llenar la alacena, ¿verdad? La comida, todos los meses vamos a comer. Y hay otros gastos que son variables, que son aquellos que pueden o no hacerse durante el mes, que son, por ejemplo, salidas a comer a restaurantes, salidas por entretenimiento, viajes, no sé, compra de ropa, de algún tipo de artículo. Y por otro lado están los gastos imprevistos, que son aquellos que no tenemos manera de saber que se van a presentar. Que tenemos una enfermedad, que sufrimos un siniestro, un choque con el vehículo, que tenemos algún, no sé, problema legal, etcétera, etcétera. O sea, no tenemos forma de saber que van a aparecer. Entonces, igual, estos gastos se cubren con diferentes tipos de ingreso. Entonces, al inicio, para la elaboración del presupuesto, hay que identificar tanto esos ingresos como esos gastos. Eso sería como el primer paso. Perfecto, y está muy claro de esa manera. Entonces, una categorización de ingresos y de gastos de forma clara, ¿verdad? Es decir, hay que sacar su tiempito y hacer conciencia de cuáles son esos ingresos y gastos que tenemos. Y sobre todo, eh, a raíz de lo que pasa, digamos, a inicio de año tenemos en las familias gastos como, por ejemplo, la compra de uniformes, la compra de los útiles escolares, etcétera.
que en estos momentos muchas familias seguramente andarán en esos enredos. Y a final de año, también, por dar dos ejemplos, eh, está el tema del pago del marchamo. Y Ujú, alguna gente tiende como a ver en ese momento cómo hace para pagarlo, ¿verdad? Entonces corro para ver cómo pago los ujú, útiles, cómo pago los uniformes, a final de año corro para ver cómo pago el marchamo. ¿Es esa la mejor forma o deberíamos también tener una, digamos, un destino específico, una reserva para ir haciéndola mes a mes? ¿Cuál es la mejor recomendación para ese tipo de gastos que son importantes, que son caros ujú. y que sí o sí nos va a tocar? Sí, en este caso, esos tipos de gastos no son como los que le hablaba de gastos imprevistos, ¿verdad? Porque esos son previsibles. Eso nosotros sabemos que si tenemos un carro, hay que pagar el marchamo a final de año. Si tenemos niños en edad escolar, habrá que comprar uniformes y útiles escolares a inicio de año. Entonces, este tipo de gastos, ¿verdad? Que no va a haber un ingreso extra para realizarlos, la mayoría de las veces. Es importante que tengamos un ahorro durante el año para hacerlo. Y a veces diluir, por ejemplo, no sé, si el marchamo, esos son 120.000 colones, ¿verdad? Al finalizar el año, si lo hubiéramos hecho durante los 12 meses, eran apenas 10.000 colones por mes. Y eso es una cifra mucho más manejable y mucho más llevable que los 120.000 colones de un solo, en un solo momento. Entonces, en la elaboración del presupuesto también se pueden ingresar ese tipo de ahorro, ¿verdad? Para continuar como un poquito con lo que es la elaboración del presupuesto, que es como el tema fundamental, me parece, para iniciar, como un consejo para aquellas personas que nunca han elaborado un presupuesto, es importante empezar a analizar los gastos. Los gastos que se tuvieron, por ejemplo, el año pasado o el mes pasado. Y si nunca ha llevado como el análisis, ¿verdad? O el recuento de cuáles son esos gastos, para empezar a hacer el presupuesto es muy importante que lo vaya haciendo, ya sea en las notas del celular, si es más ordenado en Excel en la computadora, o si no en un papelito, como sea que le sea más fácil a la persona, pero analizar en qué gastamos y saber, bueno, en comida para la casa gasté tanto porcentaje. El mes pasado salí y en restaurantes gasté tanto. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos ni siquiera la noción de en qué gastamos el dinero. Y aquí, por ejemplo, entra una parte de que tal vez la audiencia ha escuchado mucho sobre los gastos hormiga también. Estos gastos hormiga son aquellos gastos o aquello en lo que gastamos nuestro dinero que parece muy insignificante, pero con el tiempo o con la compra recurrente o el pago recurrente de esto se va haciendo más grande. Entonces, por ejemplo, la compra de un café en la mañana en una cafetería, tal vez son 1.000 colones y las personas piensan, bueno, es que 1.000 colones por un café en la mañana para no hacérmelo en mi casa, no es tanto. Pero si ya en el mes compramos todos los días que fuimos a trabajar, ya son, no sé, 20.000 colones, al mes, ¿verdad? De los 20 días más o menos laborables que hay en el mes. Entonces, ese análisis me hace, re, ¿cómo se llama? Me hace darme cuenta de que ese gasto no es tan insignificante o no es tan pequeño como yo pensaba. Y eso por poner un café. Eso puede ser también, no sé, unas cervezas con los amigos en la tarde. Eso también podría ser el dinero que le damos, por ejemplo, a la persona que cuida el carro mientras hacemos un mandado en la calle, ¿verdad? Todas esas cositas van sumando. También, por ejemplo, las suscripciones a algún tipo de servicio de streaming o la de Spotify, cuántas tenemos en realidad y cuánto las usamos, porque esos son pagos que se deben hacer mes a mes y que nos van quitando parte de nuestra liquidez. Entonces, ese análisis de gastos es muy interesante de realizar porque así nos damos cuenta realmente de en qué estamos gastando y cómo nos está, digamos que, yendo nuestro dinero. Ahora,
Luego de realizar ese análisis, vamos a categorizar esos gastos, ¿verdad? Entonces ahí nos va a ayudar a entender en qué aspectos gastamos más y en dónde podemos ahorrar. ¿Verdad? Luego de eso se calcula el balance, ¿verdad? Que es más o menos agarrar nuestros ingresos y restarlo con nuestros gastos. También es importante dentro del presupuesto establecer metas financieras, ¿verdad? Saber desde un inicio cuánto queremos, no sé, ahorrar para ya sea para un ahorro, para algo que queremos comprarnos a corto plazo o para una inversión. Y siempre es importante tener este monto visualizado dentro del presupuesto. Porque, por ejemplo, si se deja el ahorro para lo que sobra, ¿verdad? Si decimos, bueno, con lo que me ingresa, este, mm, luego con lo que me sobra, es lo que voy a ahorrar, nunca vamos a ahorrar. O sea, así es imposible realizar un ahorro. Siempre hay que tener el ahorro como casi que como un gasto metido en la cabeza. Eso es algo que tengo que pagar mes a mes. Tengo que pagarme a mí yo del futuro, por así decirlo, para ese ahorro, para esa inversión. Y también es muy importante dentro del presupuesto planificar para el futuro. ¿Verdad? No solo el ahorro para comprarme un carro, no solo el ahorro para comprarme una casa o para comprarme unas tenis o un celular que quiero, sino también quiero tener un ahorro para invertir en mi futuro, para mi pensión del futuro o para cuando ya sea una persona más mayor, no tener problemas financieros, no tener que endeudarme, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, aunque sea un porcentaje pequeño, hay que incluirlo en el presupuesto. Daniela, nos has dado consejos muy interesantes sobre el tema del presupuesto y te quiero preguntar, por ejemplo, cuando estamos estimando ingresos y también cuando estamos haciendo esa clasificación de gastos, ¿será Ujú. que a veces cometemos errores, por ejemplo, que consideramos que nuestros ingresos son superiores a los que creemos o que no estamos sumando todo? De igual manera con los gastos, puede ser que cometamos estos errores y por tanto hay que hacer una revisión bien a conciencia de lo que estamos haciendo en el presupuesto. Sí, eso es más común en la parte de los gastos, ¿verdad? Uno puede llegar a pensar, si no ha hecho este trabajo de análisis de los gastos pasados, uno puede llegar a pensar que, por ejemplo, en salidas a restaurantes solo gasta un 10% de su ingreso, que es un poquito, o que solo gasta, ¿verdad? No sé, 50.000 colones al mes. Pero si uno no se pone a revisar realmente lo que ha gastado en los meses anteriores, no va a poder cumplirlo en el siguiente mes, pues, porque no es una meta alcanzable, ¿verdad? Es muy importante que los límites en cada categoría, ¿verdad?, sean alcanzables y así podamos tener esa motivación de seguirlos, y, ¿verdad? Porque si no, podría uno desmotivarse y ver que el presupuesto nunca se cumple, ¿verdad? Que yo dije que solo iba a gastar 50.000 colones, no sé, en ropa este mes y que todos los meses me paso. Eso es porque uno no revisó realmente cuáles eran sus hábitos de consumo, sus hábitos de gasto y entonces se empieza a enredar. Entonces, hay varios métodos para esto del presupuesto que uno puede seguir. No hay solo una manera de hacerle presupuesto. En Internet pueden encontrar de manera detallada muchísimos métodos para hacerlo y y las personas pueden buscar el que mejor se adapte a sus necesidades. Por ejemplo, está el método que es muy famoso, el método 50-30-20, ¿verdad? Que se divide los ingresos en 50% para las necesidades básicas o esenciales, ¿verdad? Alquiler, comida, transporte, esas que no podemos dejar de gastar. 30% para los deseos, salidas, entretenimientos, ropa, hobbies. Y 20% para ahorro, inversión o el pago de deudas. ¿Verdad? Esa es una manera de más o menos ver cómo distribuir esos ingresos y cómo ponernos límites a la hora de gastar. ¿Verdad? Porque si queremos realmente mejorar, no sé, y este año empezar un ahorro, este año empezar una inversión que realmente nos deje, nos empiece a alcanzar el dinero o dejar de utilizar la tarjeta de crédito para financiarnos el consumo mes a mes, es importante empezar a ordenar esos gastos
y saber que tenemos que destinar una parte para el ahorro. Después hay otro tipo de presupuesto que le sirve a mucha gente, que es el de sobres, que también ha estado como muy en tendencia últimamente, que lo que hace es como separar el dinero, ya sea en efectivo o hay sobres también en algunas entidades financieras, para las categorías de gastos. Entonces usted, digamos, mete en ese sobre, no sé, en el sobre de restaurantes, solo 50.000 colones y eso es lo que puede gastar y ya cuando se le acaba el sobre, usted sabe que ya no puede gastar más ahí. Entonces, eso lo que tiene de ventaja es que ayuda a controlar el gasto excesivo, ¿verdad? Es una manera muy simple, pero tal vez le puede ayudar a las personas que sienten que no son lo suficientemente ordenadas como para tenerlo de otra manera. Este, igual, o sea, como les decía, del presupuesto 50-30-20, igual esos porcentajes son como los que vienen ahí como estándar, pero uno los puede personalizar, ¿verdad? Dependiendo de sus necesidades, o de sus prioridades. Si usted quiere ahorrar más, puede dejar 40 para las necesidades, 40 para el ahorro y 20 para los deseos, etcétera, etcétera. Para Daniela, ¿y aquellas qué pasa? personas. Daniela, Ujú. perdón que te interrumpa, pero ¿qué pasa? No sé, que un oyente puede estarse preguntando, bueno, pero ¿cómo hago si más bien de ese 50-30-20, si más bien en deudas a mí se me va, no sé, el 60? ¿Qué hago en ese Sí. caso? ¿Cómo Ajá. redistribuyo, ¿verdad? Para no ahogarme, porque si me pongo a ver la meta de ese 50-30-20, tal vez me parezca inalcanzable, Sí, pero no sí. sé si se puede ir paso a paso para no quedarse en el intento, ¿verdad? Ujú. Sí, bueno, el caso de las personas que ya tienen un alto endeudamiento es como uno un poco diferente, ¿verdad? Y ahí el tratamiento es diferente porque el pago de la deuda o salir de esa deuda debe ser la prioridad de esa persona. ¿Verdad? Por ejemplo, antes cuando veíamos los ingresos variables y el ingreso extraordinario, etcétera, todos esos ingresos, en el caso de una persona que tiene una deuda, deberían ir para el pago de la deuda para poder salir del sobreendeudamiento lo antes posible, para poder así reacomodar sus ahorros, ¿verdad? Y su presupuesto y su dinero. Entonces, por ejemplo, si se trata de una deuda de tarjeta de crédito, una buena idea sería ya sea unificar las deudas, ¿verdad? En una sola entidad, en un solo préstamo, que haya una sola cuota, o solicitar un préstamo personal que tiene una mejor tasa de interés que la de la tarjeta de crédito para cancelar esa tarjeta de crédito. Y ya, ¿verdad? Luego de haber hecho eso, tener más cuidado, ¿verdad? En el futuro para utilizar esa tarjeta de crédito, que no se vaya a volver a sobregirar, establecerle un presupuesto a la tarjeta de crédito, decir, bueno, yo tengo esta tarjeta y la voy a utilizar solo para esto, o voy a hacer todas las compras con ella para aprovechar los beneficios, pero sé que solo puedo utilizar, no sé, digamos, si yo tengo un ingreso de 500.000 colones, solo puedo utilizar, no sé, 300.000 colones con esa tarjeta de crédito, porque los otros 200.000 los tengo que utilizar para pagar otras cosas que no puedo pagar con la tarjeta y para ahorrar, ¿verdad? O sea, entonces, hasta en la tarjeta de crédito hay que ser muy estrictos y ponerle un límite mental, no el límite que tiene la tarjeta, sino un límite propio y decir, no puedo gastar más de ahí. O solo la voy a utilizar para cuando necesite comprar esto y esto, Claro, ¿verdad? quiere Porque decir, Daniela, que ocupamos también, pues, educarnos, ¿verdad? Y sí. podríamos pensar, no sé, tal vez la tarjeta de crédito es viable para todos o hay gente que es mejor que si no sabe usarla, mejor que no la tenga. Las tarjetas de crédito tienen muchísimas ventajas. O sea, si usted se pone a pensar, en realidad te dan un financiamiento básicamente de 45 días para realizar las compras. Te puede ser un aliado demasiado importante en una compra de emergencia, en un momento de enfermedad, ¿verdad? O sea, puede ser muy, muy importante para eso. También tienen múltiples beneficios, o sea, en alianzas con tiendas, con supermercados te dan beneficios en millas que puedes utilizar, ¿verdad? Regalías que puedes utilizar, y además te generan un récord crediticio. Entonces, las ventajas son muchas.
pero los riesgos de su mala utilización también son grandes. Entonces, lo importante, como le digo, es saberlo usar. Como usted dice, no es que las personas que no lo saben usar no deberían utilizarlas, sino que más bien deberíamos fomentar la información, la educación financiera, que las personas sepan que se paga una tasa de interés después de la fecha de pago, ¿verdad? Si no se realiza el pago completo, que las personas entiendan que el límite de crédito que les da no es un poder adquisitivo real, ¿verdad? O sea, que si les dan una tarjeta con un límite de crédito de $3,000 y solo ganan $1,000 al mes, no quiere decir que ahora tienen 3,000 y no 1,000, ¿verdad? Eso es un falso poder adquisitivo. Pero que tienen que entender estas cosas y no solamente no utilizarlas, sino educarse de cómo hacerlo. Como le digo, un uso correcto sería pagar todos los meses el pago de contado, no solo pagar el mínimo que viene ahí, porque ya ahí estás financiando el consumo, ¿verdad? Y el financiamiento de consumo está bien como para una emergencia, por ejemplo, no sé, se dañó la refrigeradora de la casa, el carro, se vea que comprarle un repuesto y no lo pude comprar, lo compro y en los 45 días que me da la tarjeta lo voy pagando, etcétera, etcétera, pero en cosas muy puntuales, no utilizar la tarjeta de crédito para financiar este consumo y hacerlo todos los meses, ¿verdad? Porque tal vez usted puede decir, ay, me voy a dar un gustito y me lo puedo permitir y lo pago con la tarjeta, pero no convertir, digamos, la tarjeta de crédito en la manera de pagar sus gastos mensuales, sus gastos fijos, ¿verdad? Porque eso lo que va a generar es una bola de nieve que al final va a terminar en un sobreendeudamiento. Entonces, como le digo, no hay que satanizar lo de las tarjetas de crédito porque en realidad tienen muchísimas ventajas para los usuarios, pero sí hay que, en el momento en que se obtiene hay que tomarse la tarea para educarse y para, lo más importante, como le decía, tenerle como un presupuesto aparte a la tarjeta y no pasarse de ahí y no creer que tenemos un falso nivel adquisitivo que no tenemos. Claro, eso es muy importante. Quiere decir con lo que nos dijiste de las tarjetas que no sería una buena práctica que con las tarjetas de crédito estemos pagando, por ejemplo, los servicios de agua, de electricidad. ¿No No. sería una buena práctica o cómo fue que quieres decir no cubrir ese tipo de gastos fijos? Ajá, vamos a ver, usted puede utilizar la tarjeta de crédito como un método de pago normal, ¿verdad? Usted paga todo con la tarjeta de crédito para recibir los beneficios, ¿verdad? Que ella tiene, los puntos, las millas, etcétera, etcétera. Pero en el momento en el que usted recibe su ingreso, ¿verdad? Ya sea su salario o, ¿verdad? Lo que sea, usted debe pagar esa tarjeta de crédito de contado, ¿verdad? Como si fuera una tarjeta de débito. Esa es como este, la manera correcta de hacerlo. Ahora, con lo que me refiero a no financiar gastos de todos los meses, es cuando utilizamos la tarjeta para pagar servicios, para pagar comida y no pagamos en la fecha de pago, sino que pagamos el mínimo. ¿Verdad? Es que las tarjetas de crédito, tal vez aquí como para bajar un poquito el nivel de la conversación, em, y ponernos al nivel de tal vez las personas que no conocen muy bien lo de la tarjeta. La tarjeta de crédito tiene una fecha de corte, una fecha de pago, ¿verdad? Que nos dice ya cuánto debemos pagar y tiene dos tipos de pago, el pago de contado y el pago mínimo. Cuando pagamos de contado no se genera ningún tipo de tasa de interés porque básicamente estamos pagando todo lo que compramos con la tarjeta. Y esa es la manera más saludable de utilizarla. Solo tenerla ahí por caso de emergencia para irnos financiando en esos 45 días. Digo esos 45 días porque, por ejemplo, si compro hoy, realmente lo que compro hoy tengo que pagarlo más o menos dentro de mes y medio con la tarjeta de crédito porque así funcionan esas fechas de corte y esas fechas de pago. El problema es que muchas personas no hacen el pago de contado, sino que van al pago mínimo. Y ese pago mínimo es el que genera intereses, porque cuando ya le pagas ese mínimo a la entidad financiera, ya estás como incurriendo en un préstamo de, de consumo, pero mediante la tarjeta de crédito.
¿verdad? Porque de los, no sé, 500.000 colones que gastaste el mes, solo estás pagando 20.000. Y entonces, obviamente, lo que queda se va acumulando en intereses, ¿verdad? Porque al final no le estás pagando a la entidad financiera todo lo que gastaste. Entonces, esa es la parte que es muy peligrosa, la de realizar todos los meses el pago mínimo. Ahora bien, como le decía, hay algunas cosas que se pueden financiar con la tarjeta, como por ejemplo una compra de emergencia, una compra de medicamentos de emergencia, etcétera, etcétera, que tal vez en ese momento financieramente esa necesidad urgente, este, te tomó por sorpresa y no tenías la liquidez para pagarlo y lo pagas con la tarjeta de crédito y decís, bueno, los 500.000 colones de la refrigeradora los voy a ir dejando en la tarjeta y los voy pagando. No es la mejor manera, pero tampoco es como irle pagando el pago mínimo todos los meses. No sé si queda claro, Claro, sí es para que Leonardo. no se genere esa bola de nieve que después nos Exacto. ahoga y se nos vuelve una deuda inmanejable. Exactamente, exactamente. Se puede utilizar, pero siempre pagándole de contado. Siempre pagando todo lo que gastamos en el mes o hasta la fecha de corte, lo pagamos con nuestros ingresos, para que no se vaya generando, porque, ¿verdad? O sea, si gastas 500.000 colones en el mes de enero y pagas 20.000 y en el mes de febrero vuelves a gastar 500.000 colones y le pagas 20.000, de ahí ya tienes 1.000.000 casi acumulado en deuda más los intereses y el otro mes 500.000. O sea, cada mes le vas metiendo más y más deuda. Y por eso es que después se dan cuenta de que tienen una deuda gigantesca con unos intereses muy altos, porque son intereses de consumo, que son muy altos, este, respecto a a otro tipo de préstamo, ¿verdad? Obviamente. Claro. Volvamos un momento al tema de los gastos hormiga, que ya nos Ujú. explicaste qué era. Nos diste el ejemplo, digamos, de ese cafecito diario o de una suscripción que tenemos, de algún servicio, etcétera. Inclusive alguna gente acostumbra, qué sé yo, en los trabajos que almuerzan y siempre salen ahí con los compañeros y se van a comprar que un chocolatito, que un postrecito. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Son los gastos hormiga y a veces puede que subestimemos el efecto Exacto. acumulativo de esos pequeñitos desembolsos, pero que a final de cuentas van sumando. Y qué sé yo, otro ejemplo puede ser cuando al final del día pasamos siempre, no sé, a comprar pan, ¿verdad? Entonces, como pagamos 800 pesos, 1000 pesos, 1200, creemos que es poco, que no es significativo, no lo apuntamos, no lo anotamos Exacto. y no se percata uno de eso, pero puede ser muy significativo el impacto de esos gastos en el presupuesto mensual. Sí, claro que sí. En realidad, es muy impactante cuando uno realiza personalmente ese ejercicio de ver, ¿verdad? En las pasadas como usted dice, al supermercado, esas compras pequeñas, cuánto al final gastamos en eso. Y tal vez no nos dio tanta satisfacción o tal vez lo pudimos haber comprado, no sé, por ejemplo, el café. Tal vez pudimos haber comprado la bolsa de café, hacerlo en un momentito, 5 o 10 minutos en la casa y habernos ahorrado esos 1.000 colones o tal vez 1.500 porque le agregamos un pan o 2.000 diarios, ¿verdad? Entonces, y tal vez esos 1.500 2.000 diarios podíamos dedicarlos a generar un fondo de emergencia, que es algo de lo que no hemos hablado y que me gustaría tocar el tema ahorita antes de terminar. Claro, Entonces es muy importante, como le digo, ir anotando estos gastos hormiga, porque pensamos que como son pequeños, pero es que van sumando. Suman los 800, es los 800 del pan, que la cerveza, que, ¿verdad? O sea, son cosas que tal vez no ingresamos en el presupuesto porque pensamos que son muy pequeños, pero en realidad ya sumados hacen una gran diferencia, que aunque fueran, no sé, 20.000, 30.000 colones, son 20.000, 30.000 colones que pudimos haber destinado a un ahorro, a una inversión para el cumplimiento de nuestras metas financieras. sin duda alguna. Y ujú, Ah, volviendo a lo del fondo de emergencia, que es un tema que no hemos tocado, que también está muy, muy, muy directamente relacionado a lo que estábamos hablando ahora de las tarjetas de crédito. Es muy importante tener el fondo de emergencias. El fondo de emergencias es un dinero destinado a cubrir esos gastos inesperados o, como lo dice su nombre, a emergencias, ¿verdad? También a pérdida de empleo,
a reparaciones de emergencia en el hogar que no pueden posponerse, a gastos médicos u otros imprevistos. Este ahorro debe ser suficiente para cubrir los gastos de la subsistencia básica de al menos 3 meses para una persona soltera, ¿verdad? Sin familia y yo diría que de 6 meses para una persona que tiene familia. ¿Verdad? Es importante tener ese ahorro en una cuenta separada para evitar tocar este fondo y utilizarlo en otras cosas que no sean el fin de ¿verdad? Este fondo va a evitar deudas innecesarias y el estrés financiero. Por ejemplo, el ejemplo que daba antes de la tarjeta de crédito con la refrigeradora. Si tenemos un fondo de emergencias, podemos utilizarlo para comprar la refrigeradora que se dañó, porque la refrigeradora es algo indispensable en un hogar, básicamente, ¿verdad? No podemos esperar a ahorrar mes a mes para volverla a comprar, ¿verdad? La mayoría de veces necesitamos comprarla en el momento. Entonces, este fondo de emergencias es un rubro que tenemos que meter en ese presupuesto si es que no lo tenemos y empezar a ahorrar 10.000, 20.000 colones por semana, por mes, como, ¿verdad? Como las personas puedan para irlo formando, para tenerlo. Y cuando se tiene, se deja ahí, ¿verdad? No es que, ay, es que me antojé de estos tenis, ay, voy a cogerlo del fondo de emergencias y después lo repongo. No, realmente es un fondo solo para estos gastos inesperados, ¿verdad? Y esto va a generar que cuando esto suceda no tengamos ese estrés financiero que nos genera tener que ver de dónde sacamos el dinero para una compra o para un gasto médico del hogar que sea muy, muy necesario. Claro, ¿y cómo podríamos, o para comprender también este fondo de emergencia, cómo lo diferenciamos de un ahorro? ¿Por qué es diferente un fondo de emergencia a un ahorro? Sí, bueno, el ahorro lo podemos tener, el ahorro es como para metas a corto plazo o a mediano plazo, ¿verdad? Que nos queremos comprar un carro, una casa, o que, ¿verdad? Nos queremos comprar un celular. Eso lo tenemos en una cuenta de ahorro y eso, dependiendo de la meta, va a ser como su liquidez. Puede ser que esté disponible ahí para sacarlo cuando lo vayamos a necesitar o lo tengamos en una cuenta que, no sé, que dure más en el tiempo y que no la podamos sacar de inmediato. El fondo de emergencias, por otro lado, es un fondo que tiene que estar en un ahorro completamente aparte y que siempre tiene que estar ahí disponible por cualquier emergencia, ¿verdad? Porque realmente estos gastos inesperados no tenemos forma de saber cuándo nos van a suceder. Entonces, son aparte por completo, ¿verdad? Claro, Uno es solo para emergencias y el otro ya tiene un destino, el dinero para otra cosa. O aparte igual del dinero que queremos para invertir, para tratar de hacer crecer nuestro capital. claro. Entonces, son cuentas separadas y igual en el presupuesto se ponen por separado, no sé, digamos, para una persona que no tiene fondo de emergencias, ese debería ser el ahorro que debe empezar primero, que si aunque quiera un celular, me parece que es más importante el fondo de emergencias primero. Cuando se tenga lleno ese fondo de emergencias, empezamos a ahorrar para otras cosas. Porque tal vez no nos parece tan necesario en el momento, porque no lo estamos necesitando, pero en el momento que llegue realmente una necesidad, eso es lo que nos va a evitar endeudarnos o tener un momento realmente de estrés. Efectivamente, y podríamos decir, Daniela, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Es mejor que separemos un monto fijo desde el inicio que tenemos ese ahorro, ese fondo de emergencia, o terminamos destinando ahí lo que sobre? ¿Qué es mejor, No. un monto fijo o lo que sobre? No, siempre es mejor un monto fijo, tanto para el fondo de emergencias como para el ahorro, como por si también nos interesa la inversión. Siempre tenemos que tenerlo como un monto fijo en el presupuesto y acomodar lo demás de nuestros gastos variables para que ese fondo realmente se pueda, ¿verdad? Para que ese ahorro se pueda ir dando. Porque como les decía antes, si dejamos el ahorro o el ahorro para el fondo de emergencias o el monto para invertir de último, nunca vamos a tener porque siempre vamos a gastarlo en otras cosas. Si realmente queremos generar un cambio financiero en nuestra vida, tenemos que empezar a ser ordenados,
empezar a seguir el presupuesto, no es solo hacerlo, es seguirlo, que si vemos que este mes no lo cumplimos, el siguiente mes, bueno, nos sentamos y decimos, bueno, ¿en qué fue lo que fallé? Bueno, fallé que había destinado solo este porcentaje para entretenimiento y me pasé. Bueno, este mes entonces voy a hacerlo bien y voy a pegarme el presupuesto. No, como hice tantos gastos y me compré esto o lo otro por impulso, me gasté lo que iba a dejar para el fondo de emergencias. Entonces, esa retroalimentación mensual, esa revisión mensual de ver cómo nos fue, en qué fallamos, cómo podemos mejorar, es muy importante. Y también es importante decirle a las personas que no es un proceso de hoy para mañana, ¿verdad? No es que hoy hacen el presupuesto y mañana lo empiezan a cumplir y no van a haber baches, ¿verdad? O no van a haber errores ahí de camino. Es un proceso y está bien irse acomodando a ese proceso, ¿verdad? Mientras se cumpla lo de ir revisando mes a mes, e ir analizando y viendo cómo mejorar, ahí ya estamos haciendo bien la tarea. Va a llegar un momento en el que vamos a tener muy claro cuánto es lo que podemos gastar y entonces así vamos a poder ya cumplir nuestras metas financieras, de bajar las deudas, de poder ahorrar, de empezar a invertir, de tener un fondo de emergencias guardado por si me quedo sin trabajo y poderme mantener sin el trabajo al menos 3 meses mientras busco otro, etcétera, etcétera. Bueno, son recomendaciones importantes también y sobre todo lo que mencionaste, perdón, que no es algo que podamos hacer de la noche a la mañana, sino que es un proceso que hay que ir siguiendo, ¿verdad? Para poder tener ese proceso y ese resultado esperado. En cuanto al fondo de emergencia también, si desgraciadamente tenemos que llegar a tocarlo porque tuvimos efectivamente una emergencia, ya sea usarlo totalmente o usarlo parcialmente, la recomendación sería buscar cómo volver a reponerlo. Exactamente. El fondo de emergencia es un fondo que uno debería tener siempre, todo el tiempo, disponible para cualquier emergencia, ¿verdad? Si uno llega a utilizarlo, para eso es lo que está. O sea, para eso yo sacrifiqué consumo, sacrifiqué salidas para tenerlo y tener paz en un momento en donde hay otro tipo de estrés, porque en realidad eso es el problema de los gastos imprevistos, ¿verdad? O de los gastos de emergencia, que además de que tienes una emergencia, ¿verdad? En la vida real, una emergencia de salud, un siniestro, o te quedaste sin empleo, o sea, ya estás pasando por un estrés, digamos, de la vida real, además de ese estrés de la vida real, agregarle el estrés financiero de no tener el dinero para solventar esa situación. Entonces, ese fondo de emergencia, como le digo, lo que hace es por lo menos quitarle ese estrés financiero. Y entonces, cuando ya lo utilizamos y por lo menos podemos tener paz en que podemos sobrevivir 3 o 6 meses sin problema, cuando ya volvemos a tener nuestro ingreso, cuando ya pasa la enfermedad, cuando, ¿verdad? Ya pasa esa situación, y volvemos a tener una estabilidad, empezar de nuevo a llenarlo. ¿Verdad? Porque no sabemos en realidad en qué momento vamos a tener otro, que uno esperaría que, en verdad, que uno nunca utilice el fondo de emergencia, eso es lo que uno realmente espera, que nunca le pase nada malo, pero uno siempre tiene que estar preparado ante cualquier situación de esas. Efectivamente, esto es un proceso, como decimos, que hay que seguir, que hay que ver esas mejoras y propiciar las mejoras en los hábitos de consumo. Y me parece que esto también nos ayuda a la reducción de estrés y a tener una mayor seguridad económica, Daniela. Y tal vez si nos brindas, pues, recomendaciones finales ya en la parte en la que vamos acabando el programa de hoy justamente para nuestra audiencia de cara a tener una mejor salud financiera en nuestras finanzas personales. Sí, bueno, algunos consejos extra sería, por ejemplo, lo que hablaba al inicio, si para las personas que, por ejemplo, están endeudadas, o para las que no tienen deudas pero quisieran invertir. Si les llega algún ingreso extraordinario, algún ingreso extra, algún ingreso que no tenían previsto, utilice esos ingresos de manera
de manera inteligente. Utilícelos para cancelar deudas, utilícelos para invertir, ¿verdad? Y no solo en gasto corriente. Evite usar efectivo. Usar efectivo es más difícil le hace más difícil rastrear en qué gastó el dinero. ¿Verdad? Es más fácil, por ejemplo, si usted utiliza una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito, saber qué monto utilizó para cada cosa y así poderlo ingresar en el presupuesto. Cuando uno utiliza efectivo, bueno, a mí me pasa realmente, o sea, saco 20.000 colones y después no tengo nada y realmente digo, bueno, en qué los gasté? ¿Verdad? Como que es muy difícil llevarle ese rastro. Tener cuidado, por ejemplo, con los descuentos. Eh, Cuando algo está en descuento, piense, ¿realmente lo necesito? ¿O solo lo quiero porque está en descuento? ¿Realmente esa era una compra que tenía pensada y ahora que está con descuento me va a favorecer? ¿O simplemente de lo quiero porque es una buena oferta? Utilizar el ahorro automático que hacen que tienen disponibles las entidades financieras es un muy buen consejo. Es una manera efectiva y sencilla de llevar el ahorro al día. Usted, no sé, por ejemplo, si le pagan el 30, usted pone ahí que el 30 le rebajen, no sé, lo del fondo de emergencias, 30.000 para el fondo de emergencias. Y entonces es algo que ya usted ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera cuenta con eso. Ya de una vez se fue hacia el ahorro automático. O también, no solo al fondo de emergencias, sino que tiene uno para el fondo de emergencias, tiene otro para el marchamo, tiene otro para, no sé, para la compra de una moto que quiere comprarse. El ahorro automático, es una herramienta que le ayuda a realmente sacar ese dinero, sí o sí, de su cuenta. Luego, lo que hablábamos antes, no compre a crédito cosas que realmente no puede costearse. No crea que con la tarjeta de crédito tiene un falso poder adquisitivo que no tiene. O sea, sea muy realista con sus posibilidades. Muchas personas, llegan a ese sobreendeudamiento porque, ¿verdad? Quieren tener un nivel de vida, un estilo de vida que realmente no pueden costear y que al inicio puede generarles alguna satisfacción comprarse cierto producto, cierta, ¿verdad? Cierta, artículo que está de moda, etcétera, etcétera. Pero el estrés financiero que le va a generar la compra de algo que no puede costear realmente con sus ingresos no vale la pena respecto a la satisfacción momentánea que le pueda dar esa compra. Bueno, y excelentes consejos que hoy nos ha dado Daniela Gutiérrez, economista de la Asociación Bancaria Costarricense. Daniela, muchas gracias por compartir estas recomendaciones con nosotros. Y pues como nos ha señalado, el secreto está en planificar, ser realistas con nuestros gastos, proponernos metas claras. Así que, Daniela, muchas gracias por haber estado en el programa de hoy. No, con todo gusto, don Leonardo. Espero que los consejos les sean útiles a las personas que nos escucharon y que se animen realmente a llevar este presupuesto. Como les decía, no tiene que ser en Excel o algo súper elaborado. Si lo que tienen es un papel y un lápiz, en eso lo pueden llevar. Lo más importante es comprometerse y irlo revisando mes a mes para ver cómo pueden ir mejorando. Perfecto, Daniela, y podemos encontrar esta y otras informaciones o recomendaciones con la asociación bancaria también. Sí, en las redes sociales de la Asociación Bancaria pueden revisar información como esta. También subimos videos con consejos extras sobre cómo llevar estos temas de planificación. Entonces, en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como Asociación Bancaria y en nuestra página web también. Bueno, pues ya saben, ahí está la información de la Asociación Bancaria Costarricense y también puede repasar este programa de hoy en nuestras redes sociales. Somos Contexto 360 y estamos en CRC 89.1 Radio. Nos despedimos y los invitamos a seguir adelante con la salud de sus finanzas personales. Hasta la próxima y muy buenas tardes.